vamos a hablar del vértigo, del mareo y cómo pueden estar asociados estos a problemas en el oído e incluso en algunos casos cómo esto puede repercutir en su audición directamente. La ventaja que tenemos o la buena noticia que le traemos el día de hoy es que hay terapias de rehabilitación que pueden ayudar a contrarrestar estos efectos negativos y el otorrinolaringólogo, el doctor Ricardo Quiroz, en esta mañana nos habla de estas terapias y también un poquito ahondar en esta información. Gracias por acompañarnos, doctor. Por ejemplo, si yo voy caminando, doctor, y de un momento a otro yo siento que todo literalmente me empieza a dar vueltas, ¿esto es vértigo o es mareo? ¿A qué se debe? De hecho, esa es la primera respuesta que siempre tenemos que buscar. Si en realidad tenemos un vértigo o tenemos un mareo, porque se trata de dos situaciones totalmente diferentes. Una manera simple de poder reconocerlo es que si vamos caminando y sentimos que las cosas dan vuelta o que las cosas se mueven o que el piso se mueve, en realidad sí es un vértigo. Si sentimos que somos nosotros, más bien los que nos estamos moviendo, pero el resto de cosas están quietas, se trataría más de un mareo. Los vértigos siempre o en su gran mayoría de casos es un problema de oído. Los mareos usualmente no es un problema de oído. De hecho, mi segunda pregunta iba direccionada a eso. Entonces, ¿el origen del vértigo es el oído lo que lo produce, doctor? Sí, el vértigo siempre podríamos decir que en el 99% de las ocasiones es un problema de oído. ¿Y de mareo qué podrían ser las causas? De mareos ya podría ser presión alta, andar con la presión alta y no saberlo, azúcar alto y no saberlo, problemas de colesterol, problemas de tiroides. Pero una diferencia es que en el mareo no es tan intenso como el vértigo. Cuando uno está mareado, uno puede hacer su vida normal, puede ir a trabajar, se siente raro, se siente cabezón, por decirlo de alguna manera, pero uno hace su vida. Cuando uno tiene vértigo, en realidad es que a veces cuesta mucho hasta levantarse. Es incapacitante el vértigo es muy incapacitante. El mareo, no, el mareo es más leve. Ahora, ¿está asociada con la pérdida de audición el vértigo, doctor? En algunos casos sí. De hecho, el vértigo es un problema de oído y el oído sirve para dos cosas. Sirve para oír y sirve para tener equilibrio. Entonces, hay afecciones que afectan solo la parte auditiva, entonces oímos mal, pero no nos mareamos. Hay afecciones que afectan solo la parte del equilibrio, donde nos mareamos mucho, pero oímos bien. Y existen afecciones que afectan una gran parte del oído, donde nos mareamos y oímos mal al mismo tiempo. Entonces, en algunos casos sí, en algunos casos solo nos marearemos y en algunos casos solo oiremos mal. Depende de la causa del vértigo. De lo que esté afectando. Ahora, doctor, cuando este episodio de vértigo es espontáneo, que de un momento a otro, que sobrevino ese vértigo, ¿es una causa de alarma? Sí y no. Generalmente el vértigo, como tal, el vértigo del oído, es muy intenso. Entonces, usualmente no es nada malo, pero es muy limitante, es muy incapacitante, nos podemos caer, nos podemos quebrar, si es un adulto mayor puede sufrir alguna caída. Usualmente el vértigo o los mareos como más graves, por ejemplo, siempre tener un tumor en la cabeza o alguna de estas cosas que siempre nos preocupan mucho, generalmente empieza muy leve, uno puede pasar un mes, 2 meses con cierto desequilibrio, con cierto vértigo, pero no ser tan intenso. Pero más no es súbito entonces. No es súbito, exacto. Entre más súbito, más nos lleva al oído, generalmente es una causa menos grave, pero más limitante. Entiendo, entonces es importante aclarar ese tema. Ahora, doctor, ¿este problema está asociado con la edad o no necesariamente? No necesariamente. Obviamente, a más edad, nuestro oído va sufriendo un proceso de desgaste normal, como los ojos, como todos los órganos del cuerpo. Entonces, tarde o temprano, después de los 65, 70, 75, se nos puede comenzar a afectar un poco el equilibrio y padecer un poco de vértigo. Pero eso no quita que hayan niños que padezcan de vértigo, que hayan adolescentes o adultos jóvenes que padezcan de vértigo. En realidad no tiene una edad en específico. A más edad, más probable, pero puede pasar a cualquier edad. Puede pasar a cualquier edad. Entonces, ¿no son hechos aislados que un niño o un adolescente presente vértigo, doctor? No es lo común. Digamos que de la consulta que vemos, de cada 10 vértigos, 9 son, de cada 10 vértigos, 5 podrán ser adultos mayores, unos 4 adultos jóvenes y tal vez un niño o un adolescente, pero sí sucede. Pero la mayor parte es... La mayor parte va a más edad. Ok. Este problema, por ejemplo, está asociado con zumbidos, con ruidos que mucha gente dice, es que yo siento un ruidito ahí. Okay. ¿Se relaciona, doctor? Se puede relacionar. De hecho, decir que tengo vértigo es como que decir que me duele el abdomen. Uno puede dolerle el abdomen por gastritis, por colitis, porque tengo un apéndice rota, porque tengo piedras en la vesícula.
Es decir, que tengo vértigo es exactamente lo mismo. Uno puede tener vértigo porque tiene tal cosa en el oído, otra cosa en el oído, otra cosa en el oído. Entonces hay algunas de las causas, sobre todo hay una muy común que se llama la enfermedad de Meniere, que sí se asocia con pérdida del oído y con zumbidos en los oídos. Existe la laberintitis, donde también podemos tener pérdida de audición y zumbidos en los oídos. Pero existen vértigos también comunes, como el vértigo posicional, en el cual solo tenemos vértigo, pero oímos bien o no. Ok, doctor, ¿y cuando es esa sensación de oído tapado? En la enfermedad de Meniere se asocia mucho con oído tapado. De hecho, la enfermedad de Meniere generalmente uno empieza con el oído tapado, uno en especial, de un momento a otro el oído empieza con un zumbido y de un momento a otro el zumbido y el oído se destapan, pero empezamos con todas las cosas dando vuelta. De hecho, cuando evaluamos a un paciente en la consulta, generalmente una de las cosas que más nos interesa es ver si oyen bien o no, o si tienen un zumbido o no, porque tenemos una lista grande de 20 cosas donde digamos que 10 nos pueden dar sordera, 10 no nos pueden dar sordera, 10 nos pueden dar zumbido, 10 no nos pueden dar zumbido. Entonces, jugando con esas cosas, podemos como ir determinando exactamente la causa de qué está provocando el vértigo. A propósito de eso, entonces, doctor, ¿cómo se hace esa revisión del paciente? ¿Cómo lo abordan? Aunque el vértigo siempre es un problema de oído, curiosamente, cuando nos asomamos en el oído, siempre se va a ver un oído normal, o 99% de las veces se va a ver un oído normal. Entonces, básicamente la revisión es mucho hablar con el paciente, porque a veces el paciente dice, es que yo me mareo, y ya, se va uno a dar tratamiento para mareo y ni siquiera pregunta si de verdad es vértigo, si es mareo, si es un desequilibrio. Y como le digo, preguntando mucho si oyen bien, si tienen zumbidos, si les duele el oído, si no les duele el oído. Pero a la hora de revisar al paciente buscamos muchos signos neurológicos de otras cosas. El oído tira conexiones a los ojos, entonces a veces haciendo algunos movimientos con los ojos podemos determinar, haciendo algunos movimientos con las manos podemos determinar también el tipo de vértigo que está teniendo, pero sobre todo con pruebas de equilibrio, con el paciente de pie, con el paciente sentado, podemos determinar algunas cosas, pero mucho del diagnóstico final de vértigo nos lo va a dar lo que el paciente nos cuente. A veces uno dura más en la consulta preguntándole al paciente desde hace cuánto, si se acuesta, si se levanta, qué siente, porque más que lo que uno va a ver en la revisión exactamente. Ahora, doctor, usted propone una terapia que me gustaría que nos diga de qué se trata, ¿verdad? Y cómo puede beneficiar a una población de adultos mayores, que usted ya bien decía que son los más afectados por el padecimiento del vértigo. Claro, de hecho existe en la actualidad lo que se llama rehabilitación vestibular. Cuando uno tiene un vértigo, y yo empecé con vértigo, usualmente la primera fase de tratamiento siempre van a ser tratamiento médico, pastillas, inyecciones, o incluso hay maniobras de rehabilitación, de reacomodación, donde con algunos movimientos de cabeza se logra acomodar. Pero eso sirve mucho como en la fase aguda, en el primer día, en los 2 primeros días, en los 3 primeros días. Y bajo algunas causas de vértigo, porque no todos los vértigos se tratan igual. Volviendo al abdomen, no es lo mismo tener una gastritis o tener un apéndice. Las dos nos dan dolor de estómago, pero se tratan totalmente diferente. La rehabilitación vestibular son ejercicios que hace el paciente con su cabeza, con los ojos, con el cuerpo, incluso movimientos, como para adaptar el cuerpo a ese desequilibrio que está teniendo. Pero sirve sobre todo en pacientes que ya tuvieron vértigo, que ya no están en la fase en la que me voy a caer, en la que me siento mal, pero que siempre andan con cierto desequilibrio. Hay pacientes que a veces caminan por la calle y dicen, es que me voy del lado izquierdo. Y si no me fijo, me caigo en la acera. O hay pacientes que a veces me dicen, sí, pero me agacho a juntar los zapatos para ponérmelos y mareo. O adultos mayores que sí, pero voy a tender ropa y donde vuelven a ir para arriba, se marean. Tal vez no es la sensación fuerte de vértigo, pero es eso. Entonces la rehabilitación vestibular sobre todo funciona en eso, en adaptar el cerebro y el oído del paciente para que el paciente pueda llevar eso. No le va a curar el vértigo como tal, pero le va a dar calidad de vida, sobre todo para evitar caídas, que es lo que más nos preocupa en eso. Un adulto mayor, porque puede terminar en una fractura de cadera, en una fractura de mano, que ya lleva un montón de complicaciones más. Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y la explicación tan valiosa. Muchas gracias.